buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Central Técnico y estamos realizando un trabajo de comprobación acerca de los sensores y actuadores de un vehículo. En este caso lo vamos a realizar en un Volkswagen Voyage y en una Ford F-150. Mi nombre es Marco Martínez, su nombre es Kevin Tituaña y su nombre es Fernando Gualotú. A continuación, vamos a identificar los sensores y su característica de una camioneta Ford F-150. Además, obtendremos sus comprobaciones con ayuda de un escáner automotriz. El sensor que se observa a continuación es el sensor TPS, que significa posición de la aleta de aceleración. Este nos va a indicar, como su nombre lo indica, en qué grados de apertura se encuentra abierto. Normalmente este sensor cuenta con tres cables, uno que es de alimentación de 5 voltios, la otra que es la señal de TPS y la última que es de tierra. Este sensor siempre se encuentra ubicado en el cuerpo de aceleración, justo al lado de la aleta de aceleración. Su voltaje es de 0 a 5 voltios, como se lo puede apreciar luego en su lectura en el escáner. A continuación, vamos a presentar el actuador, la válvula IAC, que significa válvula de control de aire de ralentí. Esta válvula es la responsable de controlar el paso de aire hacia el motor cuando nosotros no le estamos acelerando, es decir, cuando está en ralentí. Normalmente, este suele tener dos cables. El primero es negativo y genera el pulso del actuador, y el segundo es positivo. También puede tener tres cables, que la primera es una señal modulada para cerrar el IAC, que es negativa. La segunda es una tensión de mando, es decir, la señal de 12 voltios. Y la tercera, una señal modulada para abrir la IAC, que es una señal negativa igualmente. Aunque también puede tener cuatro cables. En este caso, hay dos cables negativos que regulan el cierre y la apertura, y los otros dos son positivos. En este momento se puede apreciar el sensor de temperatura IAT, que significa sensor de temperatura de aire de entrada. Este es el encargado de monitorear cuál es la temperatura del aire que ingresa al motor. Esto se produce ya que se realiza un arranque en frío o a medida que el motor va calentando el aire de admisión. Normalmente puede llevar dos cables, que el primero va a ser de señal y el segundo va a ser de masa. O también puede venir incluido en el MAF, donde este obtendrá cuatro cables, que el primero será de tierra, el segundo de señal del MAF, el tercero de alimentación y el cuarto puede ser la señal de temperatura. A continuación, se puede observar el sensor ST, que significa sensor de temperatura de refrigerante. Este se encarga de medir la temperatura de refrigerante del motor a través de una resistencia, que provoca la caída de voltaje a la computadora, para que ajuste la mezcla de aire-combustible y la duración del pulso de los inyectores. Normalmente, este sensor cuenta con dos cables. El primero va a ser de señal y el segundo de masa. Su ubicación es en el bloque del motor o antes del termostato. A continuación, se puede observar el sensor MAF, que significa sensor de flujo de masa de aire. Este es un dispositivo que compone principalmente por tres elementos: un termistor, un alambre de platino y el circuito de control electrónico. El termistor va a medir la temperatura del aire que ingresa. El hilo de platino, conocido también como hilo caliente, va a mantenerse a una temperatura constante con respecto al termistor. El circuito de control electrónico mide el flujo de corriente y manda una señal de tensión correlacionada con el flujo de corriente. Este puede tener tres cables. El primero es de señal, el segundo de masa y el tercero de alimentación. O también puede tener cuatro cables,
en donde viene incluido el IAT, donde el primero va a ser la tierra, el segundo la señal del MAF, el tercero la señal de temperatura y el tercero de alimentación. O también puede tener 4 cables sin que esté incluido el IAT, donde el primero va a ser tierra, el segundo va a ser la señal del MAF, la tercera va a ser otra señal del MAF pero para una confirmación, y el cuarto va a ser una de alimentación. Normalmente este sensor va ubicado antes del cuerpo de aceleración. A continuación, se puede observar el sensor de posición del cigüeñal o CKP, además su rueda dentada. Este es un sensor magnético que genera voltaje usando una rueda con dientes perdidos, solidaria al cigüeñal, el cual le dice a la centralita y al módulo de encendido la posición exacta de los pistones cuando suben y bajan en un ciclo del motor. La señal es de 5 voltios. Es interrumpida varias veces. Normalmente este suele tener 2 cables, el primero de señal y el segundo es de masa. Esto debido a que es un sensor por efecto Hall. Una vez terminado el diagnóstico, procedemos a borrar los datos que estaban registrados y grabados. Luego, seleccionamos borrar códigos y los borramos. Luego de borrarlos, regresamos a menú principal, en donde vamos a seleccionar datos en vivos y se va a proceder a cargar. Luego conectamos visualización de datos, lista de datos y podemos encontrar todos los sensores que tenemos en el vehículo. En este caso, vamos a prender el vehículo para tener una mejor visión de todos los sensores. Vamos a identificar el nivel de revoluciones, es decir, a qué revolución se encuentra el vehículo, y lo aceleramos. Y vamos a verificar en la tabla los picos de aceleración, es decir, de subida y bajada de sus RPMs. Luego, vamos a ver el sensor VSS, en donde nos va a marcar 0 km por hora. Esto debido a que el vehículo se encuentra estacionado y sin movimiento. Ahora comprobaremos el sensor ST. En este momento se puede ver que está su gráfica constante y de repente aumenta, ya que sube de 58 a 59 grados y se muestra la gráfica el grado que subió y sigue subiendo a 60 grados, indicando la temperatura del motor. Ahora vamos a verificar el sensor IAT, en donde nos indicará también la temperatura. La temperatura que nos indicará es una temperatura ambiente. Esto ya que es la entrada de aire. Y nos marca que sale 27 grados centígrados. Luego vamos a verificar la entrada del sensor MAF. Y se verifica la cantidad de aire que entra a la admisión. Como se puede ver, de 4 gramos sobre segundos sube a 30,4 gramos sobre segundos al momento de acelerarlo. Y según se vaya acelerando, se va marcando los picos
de subida y bajada, que va a marcar la entrada mínima y máxima de la cantidad de aire. Ahora vamos a verificar el TPS, en donde nos indicará el porcentaje de apertura de la aleta de aceleración. De la misma manera, viendo qué porcentaje tiene de apertura. Según se vaya acelerando, sube sus grados de apertura de 9 a 18 grados y hasta más grados posibles. Ahora, lo que se va a realizar es buscar si hay algún código de falla en el sistema. Por eso es que nos metimos a menú Diagnostic y buscamos un código de error. Y ponemos códigos pendientes. E ingresamos el vehículo que estamos realizando el escaneo. En este caso vamos a ingresar a Ford. Ahora que tenemos Ford, presionamos y observamos que tenemos un código de falla, mismo que dice que es P1537. A continuación, se puede observar qué es lo que significa este código, el P1537 de la marca Ford. Aquí nos muestra la descripción en inglés y en español, en donde nos indica que el código de falla OBD2 P1537 Ford está ubicado en el control de funcionamiento del múltiple de admisión, exactamente atascado en Advierto. Esto quiere decir que tenemos que ir a lo que es el múltiplo de admisión e identificar cuál es la anomalía. Según nuestro criterio, deducimos que lo que está fallando es la válvula IAC, que está atascada en Advierto. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. Uno de los sensores que ya controla el módulo de control electrónico es el sensor sonda lambda, o también conocido como el sensor de oxígeno. Este sensor tiene la misión de informar a la ECU la cantidad de oxígeno en los gases que expulsa el motor en funcionamiento. Su fin establece que se puede lograr un eficiente consumo y liberar la menor cantidad de gases nocivos al ambiente. Es decir, que este sensor lo que realiza es avisarle a la computadora si es que está una mezcla rica o una mezcla pobre, en el caso de serlo. La ubicación de este sensor casi siempre es al final del múltiple de escape, o en algunos modelos está alojado en el múltiple de escape. En este tipo existen dos, uno que va al final del múltiple de escape y otro que va al final del catalizador. El sensor de árbol de levas o CMP es el sensor encargado de leer las ranuras hechas en el eje de levas para que la computadora identifique la posición de los cilindros y sincronice la activación secuencial de los inyectores. La computadora utiliza la información que nos da el CKP y el CMP para determinar la sincronización de la chispa y de los inyectores. El CMP se localiza justamente en el árbol de levas, en el cabezote o en un extremo de la cabeza del motor. De esta manera puede determinar específicamente la secuencia de inyección adecuada. El sensor puede constar de dos cables, uno es el de referencia y el otro es de voltaje de alimentación, siendo la tierra el propio cuerpo del sensor.
canister o sistema EVAP, como lo conocen los americanos, es un sistema provisto de válvulas y tuberías que le permiten recolectar los vapores de gasolina que se producen en el tanque de combustible para almacenarlos temporalmente en un depósito hasta que sean quemados en la admisión. La localización del canister depende del diseño de la marca. Algunos los traen en la parte posterior bajo la tapa de llenado de combustible por el otro lado de la rueda, otros lo traen en el compartimiento del motor. El sensor MAP o sensor de presión absoluta del múltiple es el encargado de enviar a la computadora la señal que indica los cambios de presión dentro del múltiple de admisión. Con esta información la computadora puede controlar la combustión y el abastecimiento de combustible en distintas condiciones de carga y altitud del motor. La ubicación del sensor se encuentra en el múltiple de admisión del automóvil, después del cuerpo de aceleración, y en ocasiones viene integrado en la propia ECU o computadora. El acelerador electrónico es capaz de generar infinidad de posiciones de la mariposa teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento del motor. La centralita electrónica conoce en todo momento la posición del pedal del acelerador a través de la variación de la resistencia del potenciómetro. Con este dato, las revoluciones del motor, se establece el grado óptimo de apertura de la mariposa. Al compararlo con el acelerador convencional, únicamente cada posición del pedal le corresponde una posición de la mariposa. La relación entre el recorrido del pedal y el recorrido de la mariposa determinarán el comportamiento del motor. A bajas revoluciones del motor, la mariposa se abrirá lentamente, mientras que a altas revoluciones la apertura se realizará más rápidamente. La ubicación está cerca o está en el cuerpo de aceleración. El sensor del pedal de aceleración indica la posición del acelerador en los modelos de vehículos de control electrónico del acelerador. Básicamente, el APP o sensor del pedal de aceleración es un sensor de posición del acelerador, o es como un TPS al que se le conectó un pedal. La localización del APP es donde se ubica el acelerador. Para comprobar si este sensor está funcionando correctamente, lo vamos a realizar con el escáner, en donde abriremos las configuraciones para verificar los sensores que tiene el vehículo. En este caso nos muestra todos los sensores, así que vamos a seleccionar los dos sensores de O2 para la comprobación. Al seleccionarnos nos saldrá un cuadro en donde nos muestre el valor de voltaje con el que se puede medir o con el que se puede diferenciar para ver si es que está funcionando correctamente. En este caso nos arroja un máximo de 0.7 voltios, lo que está en el rango adecuado, inclusive cuando nosotros aceleramos hasta las 3000 revoluciones. Como se puede observar, estamos en este caso acelerando a 2500 revoluciones. Si esto aquí, como podemos observar, está el voltaje en 0.68 en el primero y en 0.65 en el segundo. De esa manera podemos comprobar que casi tienen los dos sensores la misma variación de voltaje y no exceden de los 0.9 voltios. Como conclusión, podemos determinar que este sensor, o estos dos sensores más bien, están funcionando correctamente. Ahora vamos a comprobar el control actuador de la mariposa ordenado. En este caso, este sistema es el que funciona con el sensor TAC. También vamos a
verificar cómo está trabajando el control de la mariposa electrónica o el sensor TPS, también conocido. Seleccionamos, luego de ello nos dirige hacia la tablita en donde podemos observar fácilmente cómo funciona. Cuando nosotros aceleramos, básicamente existe una variación del porcentaje de apertura de la aleta de la admisión, o en este caso en el sensor TPS va a ver los grados de apertura de la mariposa. Generalmente estos dos se utilizan como señales de referencia para que exista un mejor alcance del sensor TAG, es decir, del acelerador electrónico. Como pudimos observar en estas tablas, cuando nosotros alteramos las RPM o aceleramos, existe una variación de los grados, que en este caso está en medidas degree, que significan los grados, y el porcentaje en el actuador. Cuando nosotros aceleramos, sube el porcentaje, y por el otro lado se alteran los grados aumentándose. Así como tenemos el actuador TAG, también tenemos el sensor AP, el cual es el sensor de posición del pedal de aceleración. Para verificar, vamos a seleccionar los dos sensores que posee este vehículo, ya que como medida de seguridad posee dos potenciómetros. En este caso nos muestra una tabla en el cual se basa el voltaje cuando nosotros aceleramos el motor. Es decir, cuando nosotros aceleramos, este sensor lo que realiza es, mediante un potenciómetro, aumentar el voltaje. De la misma manera podemos observar con el osciloscopio la variación del voltaje cuando nosotros aceleramos o cuando nosotros dejamos de acelerar. En este caso el sensor AP está en correcto funcionamiento por dos motivos, ya que el escáner no nos envió ningún código de falla hacia este sensor, y por otro lado que corresponde los dos sensores, tanto el que es por seguridad y el potenciómetro que es el principal, los dos nos arrojan casi el mismo resultado.